Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto por Telesur. Soy Janet Pérez Moya, un gusto saludarle y ampliar para usted el tema que nos ocupa hoy. Para combatir la inflación en los Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden aprobó una ley que reducirá los impuestos y además ofrecerá incentivos energéticos a las empresas que inicien operaciones en territorio norteamericano, generando críticas en Europa debido al sesgo proteccionista de la legislación que perjudicaría a las economías del viejo continente y el posible impacto en la migración de las corporaciones, en especial las automovilísticas y sus respectivos capitales, en detrimento del aparato productivo continental. ¿Es posible el quiebre entre la Casa Blanca y Europa? ¿Estamos a las puertas de una nueva guerra comercial? Converso con muchísimo gusto con mis invitados a esta hora. Recibimos en nuestro estudio en Telesur a Julián Rivas, periodista y analista internacional. Julián, muy bienvenido, un gusto saludarle. Bien, un placer también. Buenas, gracias. Nos acompaña desde Ciudad de México, además, José Ignacio Martínez Cortés, profesor, investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM en la Ciudad de México. Nuestro abrazo también, profesor José Ignacio, bienvenido. Muchas gracias, a la orden. Y también es un gusto conversar con Fernando Rivero, magíster en Filosofía de la Guerra. Fernando, más que bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Estaremos conversando acerca de esta lucha de gigantes, Estados Unidos, la Unión Europea, qué está sucediendo en realidad. Y mi primera pregunta entonces para Fernando. Las políticas proteccionistas de ambos gigantes están entrando en contradicción. ¿Estamos a las puertas de un conflicto de intereses entre Estados Unidos y la Unión Europea? Desde luego que la crisis que hoy experimenta el capitalismo neoliberal tiene múltiples dimensiones. Una de ellas tiene que ver con el tema energético, que es un tema fundamental, particularmente en el invierno que hoy atraviesa Europa. Todo esto, por supuesto, tiene como telón de fondo la confrontación armada entre la OTAN y la Federación de Rusia. Ahora bien, ha dicho Ursula von Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha cuestionado las leyes proteccionistas de la administración Biden, pero lo propio ha venido haciendo el ministro de Economía de Alemania, lo ha hecho también altos funcionarios del gobierno francés. Es decir, hay en este momento una pugna porque lamentablemente para los pueblos de Europa se ha venido debilitando la economía, teniendo un impacto negativo en su calidad de vida. Tanto es así que ha dicho la Cámara de Comerciantes Industriales de Alemania que más de 3.000 empresas han sido cerradas y hoy la Unión Europea enfrenta una inflación muy grande, de manera que esta medida, esta disposición normativa que acaba de aprobar el Congreso y que es parte de la política de la administración Biden, termina por socavar las bases de la ya maltrecha economía de la Unión Europea y coloca, digamos, en primacía los intereses de los Estados Unidos, cuestión que ya es bastante grave por la dependencia energética que hoy tiene la Unión Europea con relación al país del norte. Quiero escuchar su criterio en unos minutos, profesor Julián, pero vamos a dirigir una pregunta a José Ignacio Martínez desde México. Cuando estamos hablando de políticas proteccionistas, políticas que están buscando salvar a la economía tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, ¿por qué cada una afecta a otro gigante económico? ¿Por qué las políticas de la administración Biden tienen ese gran impacto en la Unión Europea y lo mismo, lo que se está dictando desde ese bloque comunitario está también teniendo repercusiones directas en Washington y en la economía del país norteamericano? Expliquemos a la audiencia. Sí, la locomotora de la economía estadounidense sin duda es la que dinamiza tanto al comercio internacional como las finanzas mundiales. Es en este sentido donde vemos cómo la Casa Blanca, pues cada año a partir del 1 de marzo, establece lo que es su agenda comercial. Y allí, Janet, en este importante documento de la USTR, pues se manifiesta cuál va a ser la política comercial del año vigente. Esto lo estaremos viendo este 1 de marzo próximo, donde sin duda habrá fuertes sanciones tanto para China como para Rusia. Y aquí es donde estaremos viendo entonces este distanciamiento entre la Unión Europea y Estados Unidos a raíz precisamente de que la estrategia para sancionar a Rusia ha afectado más a la Unión Europea de manera particular. Lo vemos en estas horas, cómo es que se está consumiendo
por ejemplo, en Alemania el 1% de sus reservas en energéticos, en gas, a raíz de este fuerte invierno que ya se siente en Alemania. Y esto, por supuesto, afecta a otras naciones. Es el mismo caso, por ejemplo, de que la Unión Europea incrementó sus sanciones hacia Rusia y esto afecta aún más las economías que dependen mucho de los granos, de los energéticos de Rusia y de Ucrania. También tenemos, por otro lado, las sanciones que está estableciendo la Casa Blanca a una treintena de empresas chinas para que no puedan proveerse de tecnologías de telecomunicaciones encaminadas a la 5G. Por lo tanto, vamos a ver un 2023 totalmente inmersos en esta multicrisis, tanto política, pero también una policrisis económica, comercial, de cara a la recesión global sincronizada que ya se anuncia. Dejaríamos ahí sobre la mesa entonces el efecto que esto está teniendo en la ciudadanía, por ejemplo en la Unión Europea, con cierta claridad por parte de los ciudadanos de algunos países de que el conflicto que se está viviendo actualmente entre la Unión Europea y Rusia ha sido provocado por los intereses de Estados Unidos en la región y los ha empujado también a tomar posturas ante este conflicto, posturas que recordemos están afectando principalmente y primeramente a la Unión Europea más que a Rusia, como pretendían estas mal llamadas sanciones. Le pregunto entonces, profesor Julián, cuando escuchábamos los primeros criterios en el programa, estábamos hablando de una posible lucha de gigantes. Hay divergencia de intereses entre Washington y la Unión Europea. ¿Esto cuánto más puede escalar? Bueno, realmente la confrontación de Estados Unidos con Rusia y con China. Estados Unidos lo que está ocupando importantes segmentos de la economía europea, porque Europa está en una situación muy difícil desde el punto de vista económico y desde el punto de vista energético. Hay una crisis que parte de la crisis de las grandes inversoras. Lo que queda de las inversoras de Estados Unidos, por ejemplo, Goldman Sachs, acaba de adquirir el banco BBVA España y el Santander, o está adquiriendo mayor presencia en la banca europea. Sin duda, Europa a la vez se metió en un camino de las energías verdes y se llegó a una situación de crisis en la cual no tiene las verdes como garantía y tampoco tiene los hidrocarburos fósiles a la mano. Entonces, ni las verdes ni las maduras. Exacto. Eso se llama, ahora viene al Caribe y a otros países a buscar recursos petroleros, como el que en criollo se dice recoge pira. Después que la desechó, va en función de buscar rescatarla. Ahora, Europa tiene una crisis de su larga hegemonía de 500 años. Europa no tiene recursos y Estados Unidos va a ir ocupando importantes segmentos. Estados Unidos lo que está haciendo es una relocalización de sus manufacturas. Aquellas empresas que las cuales estuvieron en China y en Asia, en la medida en que se le va cerrando esos mercados a Estados Unidos las llama para redinamizar su economía, recomponerlo. Ya estamos en una fase de desglobalización. Europa y Estados Unidos, sobre todo el gobierno de Biden, porque hay que hacer otra observación. No es Biden el que está tomando la iniciativa, es la presión del Parlamento en el cual está el sector Trump, que tenía una política en función de esto. Y va a ocupar espacios porque tiene la fuerza económica y tiene los recursos para hacerlo. Europa está en una situación de minusvalía en este momento. De alguna manera, ¿no era esta una política similar a lo que estaba proponiendo y queriendo Trump para los estadounidenses? ¿Qué estamos viendo con esta administración de Biden y estas políticas proteccionistas que ha afianzado aún más y ha llevado un paso más adelante en la economía de este gigante, todavía la primera economía del mundo? Sí, recordemos que en la campaña de las últimas elecciones presidenciales, Trump apostaba a la relocalización de capitales. Un poco lo que planteaba el profesor Julián. Y por su parte, Biden a una globalización neoliberal en los términos que la conocíamos hasta la actualidad. Cada uno de estos candidatos representa lobbies diferentes, un empresariado, el poder profundo que en los Estados Unidos hace vida, digamos, dentro de las políticas que posteriormente se materializan desde la Casa Blanca. Ahora bien, ¿qué ocurre en este momento? Luego de la estrategia de la Guía Provisional de Seguridad del año 2021, aprobada por la administración Biden, luego la Estrategia de Defensa Nacional, aprobada por esta administración en el año 2022, ha quedado claro que China se constituye en el principal desafío sistémico para los Estados Unidos. La competencia con el gigante asiático ya no es solamente económica, es una competencia también desde el punto de vista militar, es geopolítica y una prueba de influencia, y una prueba de ello es precisamente lo que pasó con la alianza militar entre Estados Unidos
Inglaterra, Reino Unido, mejor dicho, y también Australia. Todo esto por el control del área del Indo-Pacífico. Entonces, en este momento, frente a esa disputa, viene tomando fuerza la tesis que defendió un sector de los republicanos con Donald Trump a la cabeza, es decir, derrotar a Rusia como primer paso para luego imponerse ante la competencia estratégica frente al gigante chino, que tiene, por supuesto, una gran importancia en la economía global, pero que además lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo señala el Banco Mundial. El año 2023, las economías emergentes lideradas por Rusia van a superar a las economías avanzadas. Y esto incluye, por supuesto, una superación en términos de crecimiento económico de la economía de los Estados Unidos y la Unión Europea. En términos comerciales, se proponía para los siguientes años un acuerdo de libre comercio, importantes vínculos comerciales y mucho más grandes entre Estados Unidos y la Unión Europea. En la situación actual se está poniendo en jaque esa política, este acuerdo que debía ser llamado como el gran acuerdo del siglo, y sobre esto entonces converso con el profesor José Ignacio. Se ha puesto en jaque una comercialización mucho más fluida entre la Unión Europea y Washington. ¿Ya no pasará, ya no lo veremos, o usted cree que puedan llegar a un buen entendimiento entre partes? Sí, está en impasse desde 2018 este acuerdo que se estaba negociando, incluso desde la administración Obama, se paran las negociaciones con Trump, y es donde entonces con Biden se retoma, pero hay un impasse a raíz de que la Casa Blanca no tiene la autorización todavía por parte del Senado para retomar esta negociación. Y es también donde hay una fuerte división al interior de los países de la Unión Europea. Hungría, por ejemplo, que no apoya del todo las sanciones hacia Rusia. Alemania cada vez más distante de lo que apunta Francia. Francia haciendo un guiño hacia Rusia. Y por supuesto, países de menor renta, como es Grecia, España, Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, pues no tienen este peso en cuanto a la toma de decisión para influir en la Comisión Europea o ya en el Consejo Europeo. Entonces, es aquí donde vemos la pugna que hay en torno al Parlamento Europeo para poder determinar si siguen adelante las negociaciones con Washington. José Ignacio, vamos a abordar otros aspectos sobre este tema. Hacemos una primera pausa en texto y contexto por Telesur. Volvemos para hablar sobre esta guerra y esta lucha de gigantes. ¿Qué supone para Latinoamérica? ¿Qué supone para un mundo post-COVID-19? Si es que este existe. Ya volvemos con ese y otros temas. No se vayan. De vuelta en texto y contexto por Telesur, estamos hablando hoy de conflictos de intereses entre Estados Unidos y la Unión Europea. Las economías de estos dos gigantes están teniendo divergencias en cuanto a la manera de ver sus políticas internas y también proteccionistas. Converso con mis invitados y mi siguiente pregunta es ahora para el profesor Julián. ¿Pueden sobrevivir sin codependencia? ¿Puede la Unión Europea y Estados Unidos encabezar y seguir con políticas puertas adentro, ignorando lo que pase con el otro? Primero habría que hacer la observación de que Europa ya no es la Unión Europea que habíamos visto hace 2 años. La salida del Reino Unido, el Brexit, ha significado una posición independiente ante la Unión Europea que mantiene todavía el postulado globalista, ahora desde el ámbito colonial o neocolonial que tiene el Reino Unido en distintos países del mundo, y a la vez Europa como expresión no solamente tiene las desventajas de recursos, falta de recursos. 500 años comprando con papel de recursos, ya se ha agotado esa experiencia. Pero habría que ver que no es una confrontación en el estricto sentido, más bien es una alianza con dificultades, porque
Primero habría que ver cuál es la situación de productividad de la Unión Europea o la de Estados Unidos. ¿Cuál es el modelo de distribución o división del trabajo dentro de la Unión Europea? La producción de automotriz de la Unión Europea fue colonizada por Alemania, adquirió todas las empresas, eso es lo que se desdibuja. Y a la vez, la competitividad. Hay otro sector que es importante investigar, que es la situación, valga la expresión, de investigación y desarrollo. Ahí Estados Unidos tiene una ventaja ante muchos otros países porque Estados Unidos es el que más invierte en el mundo en materia de investigación y desarrollo. Estados Unidos lo que va es a reacomodar una situación en la cual, por ejemplo, la inversión en automovilismo va a necesitar que Estados Unidos supere las desventajas ante una China que produce 1.100 millones de toneladas anuales de acero líquido, y Estados Unidos apenas llega a 90, 100 millones, la Unión Europea 84 millones de toneladas. Es una situación que dificulta, pero Estados Unidos está reacomodando una situación para fortalecer todos los ámbitos, incluido el financiero. Recordemos que Donald Trump hizo una jugada que irritó mucho a los sectores financieros que controlan Londres y su banca y sus intereses corporativistas, que fue el planteamiento de reincorporar la ley Stigall-Glass, que es la que hace una interpretación del uso del dólar distinto al que establecieron Clinton y gobiernos posteriores, que fue eliminar esa ley de tiempos de Roosevelt, posterior a la gran crisis de los años 30. Entonces, Estados Unidos está haciendo jugada. Habría que ver protección, proteger qué, o en función de preservar espacios que ellas creen que deben enriquecer, a lo mejor producir acero, otras cosas, economía real, no es ya fundamental en el sector servicio, y exclusivamente, y a la vez habría que ver también qué pretende Europa. Cuando no tiene los recursos no puede tener la misma participación en el mercado internacional. Entonces hay un juego que tiene que ver con realidades específicas y Estados Unidos tiene una ventaja ante Europa para esto. Por supuesto, esto es un reto más para China y Rusia, que es contra quien va la jugada, y que los debe inquietar en todo caso, porque busca cerrarle espacio, por lo menos en América. Claro, pero ¿le funcionará a Estados Unidos esta jugada? ¿Saldrán fortalecidos realmente de este proceso de reestructuración a lo interno y a lo externo? Le dejo allí la pregunta sobre la mesa. Voy a trasladar también interrogantes al profesor José Ignacio, que nos acompaña desde México. Estábamos también escuchando estos postulados y me lleva a preguntar entonces a usted, si entra Europa en una recesión profunda, ¿esto empeoraría la situación en la que estamos ahora? ¿Se llegaría entonces a un punto aún más álgido? ¿Qué podría pasar, José Ignacio? Sí, de aquí ya habría que precisar la parte referente a Europa, a raíz de que son diversas economías. Por ejemplo, hace ya un mes el Banco Británico, el Real Banco Británico, precisaba que ya está en ciernes la recesión en la economía del Reino Unido. Alemania, el Banco Central, pues también determina que su economía estará entrando en recesión para el segundo trimestre de 2023. No es la misma situación, por ejemplo, con Países Bajos o España o Francia. Es decir, son economías que tienen altibajos. Algo en común es que tienen una desaceleración las economías de Europa. De manera particular es aquí donde estaremos viendo cómo el Banco Central Europeo pues estará provocando inyección de recursos hacia los países de la Unión Europea. Sin embargo, estaremos viendo de cara a lo que se tiene en el programa Next Generation, que ya va para su segundo año, cómo es que este programa impulsa la economía de la Unión Europea. Es en esta cuestión donde precisamente se nota ya la división hacia el interior de la Unión Europea. Lo vemos recientemente con la visita del ministro Scholz a China, ¿no? Cómo es que hay un acercamiento entre Alemania y China. De igual forma, vemos una fuerte crítica que hay entre Holanda, Alemania
incluso Francia hacia la Casa Blanca. Entonces, vamos a ver cómo es de que la economía europea sale adelante en los diversos subgrupos que conforman la economía del continente. ¿Una detención súbita de la expansión de la globalización será lo que quizás veamos como respuesta al escenario actual? Le pregunto, Fernando. Yo diría más bien que lo que estamos observando se trata del colapso del capitalismo neoliberal. Son décadas de la imposición de un recetario donde se plasmó la construcción del Estado mínimo, el libre mercado, donde los pueblos fueron perdiendo incidencia frente a las grandes transnacionales. En este momento, en un momento donde está en crisis el mundo unipolar, donde está en crisis la hegemonía estadounidense, surgida luego de la disolución de la Unión Soviética, en este momento afloran también perspectivas sobre la construcción de un nuevo modelo de convivencia. Sobre la Unión Europea y lo que ocurre frente a los Estados Unidos, esta discrepancia desde el punto de vista económico-comercial, debemos agregar que ellos han planteado en diferentes documentos, también, por supuesto, en documentos militares como el concepto estratégico de la OTAN 2022, donde están muchos países de Europa y también los Estados Unidos, ellos han planteado que lo fundamental son los valores compartidos, es la concepción occidental sobre el orden internacional vigente, sobre su defensa, el vínculo transatlántico, entre otras palabras, para, digamos, mantener el estado de cosas que hoy existe en el mundo. De forma que hoy el capitalismo neoliberal está, digamos, en crisis, vive una crisis multidimensional, con ello la hegemonía estadounidense y el modelo de relaciones internacionales que se le impuso a la humanidad desde el año en el cual se disolvió la Unión Soviética. Creo que allí hay elementos importantes porque junto a las potencias emergentes que luchan por ocupar un espacio en el escenario internacional actual, tenemos los pueblos en resistencia. El caso de América Latina y el Caribe es emblemático porque hay una nueva oleada de gobiernos progresistas, hay transformaciones que están en curso, hay cambios que implican también un cuestionamiento al modelo impuesto desde la Casa Blanca. Entonces, profesor Julián, su opinión al respecto. ¿Una crisis del modelo o un modelo con nuevas estrategias que saldrá a flote? ¿Cómo lo ve y lo predice usted? Bueno, las dos situaciones. El modelo globalista está en crisis, hay un proceso de desglobalización. En segundo lugar, Estados Unidos está viendo que ya no tiene la hegemonía única en el mundo y está readecuando su economía para tratar de sobrevivir con no un rol discreto, protagónico, pero no en la dimensión que tenía. Estados Unidos no va a llevar más plan marcha a Europa para llevar dinero para que ellos construyan empresas, va a tener control directo de muchas de esas empresas. Y por eso también pelea el mercado de gas en Europa. Es una situación que Estados Unidos prácticamente trata de colonizar a Europa, ya no con la presencia militar desde la posguerra, sino ya con la presencia económica firme y decidida. Ahora, esto no quiere decir que el mundo va a permanecer en una situación de paz y felicidad, ¿no? El mundo sigue en un conflicto bélico que Estados Unidos sabe que no tiene posibilidades de salir victoriosos con la misma seguridad que lo pudo haber tenido hace muchas décadas. Entonces, está tratando de ganar espacios territoriales a ambos lados del Atlántico. Pero es interesante, la cuestión de la OTAN, el señor Trump tenía una posición distinta también. Era, si no la disolución, por lo menos la corresponsabilidad de todos para mantenerla. Habría que ver Europa, no solo desde el ángulo de la OTAN. Nosotros desde esta región tenemos que hacer un serio esfuerzo para que la inversión que quiera hacer Europa aquí sea soberana, no amarra a nuestros países a los intereses de ellos. Y en segundo lugar, yo oigo que la CELAC va a reactivarse. Si la CELAC no asume históricamente el rol de descolonización definitiva de América, nuestra América, vamos a seguir empantenados por Europa, con sus paraísos fiscales, sus centros de contrabando. Entonces, no es un solo imperio que estamos hablando, Estados Unidos. Hay imperio inglés, imperio francés, imperio holandés, y esos imperios deben ser desterrados de América. Debe haber un proceso de diálogo entre los países de la región y Europa para que abandone las islas que están controlando todavía, y no como pretende Inglaterra o Reino Unido, que es reinstalarse con bases militares y una serie de instrumentos, paraísos fiscales en la región. Entonces es un reto para nosotros. El segundo reto, inversión, investigación y desarrollo, educación, salarios parecidos a los que ellos tienen. Si no, vamos a seguir teniendo la gran fuga de recursos humanos hacia el norte.
Cabría preguntarse entonces, ¿habrá quien desde la Unión Europea se desmarque de esta voluntad de Estados Unidos para con sus políticas internas y también para su papel dentro de la región? Una pregunta que nos queda sobre la mesa para responder y conversar con nuestros invitados en una próxima edición de Texto y Contexto. A ellos les agradezco por su tiempo y a usted también por conectarse con Telesur. Estaremos aquí la próxima semana. Nos vemos.